Joyería Marcelo Chaván. Fundación Miguel Sciuffi. Galeano Sardes. Es muy complicado readaptar a esa persona para que viva en sociedad, pero también no es culpable de la realidad de la que vive. Claro. Entonces, claramente hay un Estado que no ha intervenido en esta parte o sectores de la sociedad que requieren una intervención, porque reitero, aunque se cambie la edad de inimputabilidad, aunque se suban penas, se haga lo que se haga, si no trabajas sobre los sectores marginales o carenciados, no van a cambiar nunca. Y ese es el problema principal que yo considero, y también es un problema de los gobernantes, de los legisladores, donde piensan que modificando la ley penal es la solución a un problema. Capaz que es una respuesta inmediata a una exigencia de la sociedad, donde lógicamente yo le transmito un mensaje a la sociedad y donde le digo, listo, ahora el homicidio tiene una pena máxima que pasa de 25 años a 60 años, el robo tiene una pena máxima de 50 años. Bien, pero si no trabajo, reitero, sobre los sectores carenciados, y obviamente que van a seguir existiendo robos, homicidios, las cárceles. Tal cual. Justamente, bueno, vos sabés de la fundación nuestra, y justamente estamos recibiendo toda una serie de libros. ¿Los tenés, Daniel, ahí cerquita, no? Sí, allá. Bueno, una serie de libros para poder ir a organizaciones, a instituciones, a lugares barriales, aún a la escuela primaria, secundaria y terciaria. Terciario te estoy hablando en cuanto a que no con el libro en sí, sino con la formación del primario y secundario en cuanto a principios y valores. Pues vos sabés que 17, 18 años que ya egresás del secundario, vas a un terciario con bases que hoy en día están complicadas, ¿no? Porque sí, lo ves en el rendimiento de los alumnos, ¿no? ¿Cuántos quedan de todos aquellos que van a ingresar a cierta carrera? Entonces es importante que tengan principios y valores para que estudien, porque yo coincido plenamente con lo que decís. Ojo, y no discuto, o creo yo que no está en tela de juicio el responsabilizar a una persona por la comisión de un delito, eso está claro. Sí. Lo que discuto es ¿qué hacemos para revertir toda esta situación? ¿Qué hacemos para que se cometan menos hechos ilícitos? ¿Qué hacemos para que haya menos menores en conflicto con la ley? Para que disminuya la cantidad de delincuentes. No es simplemente modificando la ley penal, que es un ámbito de la justicia, donde los fiscales, donde los jueces van a aplicar esta ley penal, donde los operadores vamos a trabajar sobre una ley penal. Pero ¿qué haces con la estructura de la sociedad, con un menor o con los familiares de los menores que no poseen ni un mínimo de un estudio, que no poseen medios para alimentarse, para estudiar, que no pueden satisfacer ni las necesidades básicas? ¿Cómo cambio eso? Porque lógicamente esto influye sobre la comisión de los hechos ilícitos. Trabajo en muchas áreas. Claro. Sí, no solamente... La ley penal es lo último. Claro, lógico, porque la ley penal es lo que recibe, va a recibir lo que viene de allá. Actúa cuando se comete ese hecho ilícito. A ver, el que matare a otra persona, el que se apoderare de un bien, o sea, cuando se apodere, cuando matare, recién actúa. ¿Qué hacemos antes para que no se apodere, para que no mate? Ese es el problema y que no lo ven. Y por ahí pasa que se genera la discusión, bueno, pero estos quieren que no se castigue. No, sí pretendemos que se castigue. Pues lógicamente, quien comete un delito hay que responsabilizarlo y hay que castigarlo. Está claro, a mi entender. Sí. Pero ¿qué hacemos para que no lo cometa? Porque el derecho penal llega tarde. Llega cuando se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, claro, ya está hecho. El que matare a otra persona cuando se mata. Ese es el problema.
tremendo. Es que es mucho para hablar, doctor. ¿Qué pasa que nos traen estos invitados para aquí, Tremendo. Bueno, a los que nos quieran escribir, están escuchándonos muchos en el chat. Algunos no se animan a escribir, pero bueno, ya te vamos a poner. Juan José le hace unos cortos y después salís ahí, hasta más pintudo salimos. Qué grande. Así que, bueno, vamos a ir a un corte. Por supuesto. Yo te voy a hacer una pregunta interna y vamos a ver si podemos regresar con eso, ¿te parece? Por supuesto. Muy bien. Un breve corte de unos 15, 20 segunditos, que estamos ahí, o 30 decimos, para hacer una preguntita al doctor fuera de cámara y luego regresamos. Joyería Marcelo Chaván. Fundación Miguel Sciuffi. Galiano Sardes. Estamos con el doctor Camilo Atim, valga el furcio, para el primer programa, Doctor Camilo, bueno, tengo una preguntita, doctor Camilo Atim, para usted. Que antes de ir a lo que le había preguntado fuera de cámara, ¿la prisión preventiva es necesaria o se usa con mucho exceso o con poco en Argentina? A ver, el principio general Sí. es el estado de inocencia o el principio de inocencia de todo imputado durante el proceso. O sea, lo que implica que una persona es inocente hasta tanto se demuestre lo contrario a través de una sentencia firme en donde establezca la culpabilidad, ¿no? Y por ende, si una persona es inocente, esto lo que traería como consecuencia es que no se la pueda privar de la libertad, ¿no? Hasta que se la condene o hasta que se establezca su culpabilidad. Entonces surge la pregunta, ¿y cómo puedo detener a una persona o por qué se detiene a una persona preventivamente si es inocente? Hasta que se demuestra lo contrario, claro, con una sentencia de condena. Obviamente que hay situaciones de excepcionalidad, y principalmente como medida de coerción hay situaciones en las cuales, con el objetivo de la averiguación de la verdad y a los fines de procurar la aplicación de la ley, se puede privar excepcionalmente a una persona de la libertad durante el transcurso del proceso. Esto es lo que se conoce como prisión preventiva. El principio general es la libertad del imputado durante el proceso, y excepcionalmente la privación de la libertad para lograr la aplicación de la ley y la averiguación de la verdad. Respecto al uso de la prisión preventiva, uso excesivo o no de la prisión preventiva, yo siempre digo, hay que estar en los pies de la persona que va a resolver, como para poder darte una apreciación un poco más objetiva. Obviamente, como defensor, si veo situaciones en las cuales se priva de la libertad a personas que son inocentes, o se priva de la libertad a personas de una manera excesiva, se priva de la libertad a una persona sin argumentos, obviamente hay factores jurídicos, extrajurídicos que se analizan en cada caso. Pero si vos me preguntás actualmente, ¿hay un uso excesivo de la prisión preventiva? A mi entender, sí. Y lógicamente vuelvo a lo que hemos hablado, la consecuencia que trae o que significa el privar de la libertad a una persona, ¿no? Yo creo que no hay noción de lo que significa esto, y sí creo que es necesario el repensar el cumplimiento de las garantías constitucionales, el respetar el estado de inocencia, y si privamos de la libertad a una persona, que sea dentro de un espectro de un ámbito de probabilidad de comisión de hechos ilícitos, si se priva preventivamente, o en un ámbito de certeza si es que hablamos de una condena. Doctor, le hago una pregunta. ¿Y se toma la misma postura de esto que estamos hablando, de la prisión preventiva,
con una persona de escasos recursos a una de más recursos? Le explico, ¿por qué le pregunto esto? Porque el que tiene más recursos, no sé, capaz que tiene más posibilidades de otras cosas dentro de su libertad condicional, ¿no? Mira, es que para privar preventivamente de la libertad o para el dictado de una prisión preventiva como medida de coerción, lo que se evalúa son circunstancias particulares de cada caso, ¿no? Que es lo que se conoce como verosimilitud en el derecho y riesgos procesales, riesgo de fuga, riesgo para el entorpecimiento en la investigación. ¿Qué implica esto? Si hay elementos para sostener, si hay pruebas para sostener que el hecho ha existido, que un robo, que un homicidio ha existido, y si hay pruebas para sostener que el autor de ese robo o del homicidio es Miguel Sciuffi. Una vez que analizamos estos elementos, el juez lo que analiza es la existencia de posibles riesgos de que Miguel Sciuffi se fugue de la provincia o del país, o que entorpezca la realización de una prueba. Y sobre estos parámetros es que se evalúa la procedencia o no de una prisión preventiva. Pero yo no veo que haya una diferencia de clase o de estatus como para decir dicto una preventiva a esta persona y a esta persona no. O sea que es general. Sí. Doctor, ¿qué similitud? Ayer escuchaba en un sonado caso como el de Jeffrey Epstein, que él nombraba muchas veces, cuando lo careaban, digamos, por así decirlo, le preguntaban, él decía, me acojo a la quinta enmienda. Sí, a ver, es la posibilidad de abstenerse, es la garantía de la no autoincriminación, en donde consagra ciertos tipos de garantías y principalmente todas las relacionadas con el debido proceso. Tiene la posibilidad de no declarar en contra de sí mismo y que su silencio no se lo tome en su contra. ¿Vale para aquí, para Argentina eso? Por supuesto, vale. Y esto es una consecuencia también, ¿no?, de el estado de inocencia, que es el Estado, es el Ministerio Público Fiscal quien tiene que demostrar la culpabilidad de una persona, y claramente el silencio no es sinónimo de culpabilidad. Entonces es el Estado el que tiene que destruir esa inocencia, pese a que yo esté en silencio. Es el Estado quien tiene que recolectar pruebas como para decir esta persona es culpable de este hecho ilícito. Wow. Es una herramienta entonces Sí, a favor del imputado. Tal cual. Todas las garantías son un conjunto de seguridades que el individuo tiene frente al poder punitivo estatal. Son límites al Estado para el ejercicio del poder punitivo, como por ejemplo la policía o la fiscalía no puede ir a una casa o ingresar a tu domicilio sin una orden judicial, sin una autorización de un juez. Claramente esto es entendido como un límite al poder punitivo. Vos no podés hacer lo que quieras en mi domicilio, lo que necesitas es una autorización de un juez competente para ingresar a un ámbito de intimidad o de privacidad, que es mi domicilio. Hemos tenido una época oscura con eso, ¿no? Tal cual. Sí. Entonces lo que se busca con las garantías constitucionales es poner límite al poder punitivo estatal. Dentro de el derecho nuestro, lo que se conoce como la garantía de la no autoincriminación, esto que me preguntabas, que generalmente va asociada a la obtención de información a través de torturas. Entonces, toda la información que se obtenga como consecuencia de presiones o de torturas, sea de la policía o en una comisaría o en una fiscalía, es considerado como una prueba ilícita, que es violatorio a la garantía constitucional y no puede ser utilizado en tu contra. Lo denominamos en tucumano básico un apriete. Eso no puede ser tomado como prueba en contra de la persona. Bueno, doctor Camilo Atín, acá con especialista en derecho penal, ¿qué vamos a hacer, por favor? Tenemos tantas preguntas. Bueno,
¿Se puede aprender algo del sistema penal estadounidense? Sí, sacamos muchos institutos como el juicio por jurado, que está muy en boga hoy. Perdón, Sí. ahí, doctor, ¿cómo elegís ese jurado? Porque creo que Depende, sí, depende mucho de los sistemas de elección de cada provincia, pero generalmente es a través del padrón electoral, en donde se hace una convocatoria de personas que potencialmente pueden constituir o formar parte de un jurado en un caso en concreto. Generalmente se hace un llamado de 12 varones y 12 mujeres, y luego se hace un proceso de lo que se conoce como deselección de jurado, que es una audiencia de voir dire, en donde se va deseleccionando a las personas que uno cree que es más incompatible o inconveniente para la teoría del caso de cada uno, ¿no? un filtro. Como un filtro, claro. Claro, no puede estar cualquiera juzgando. ¿Y eso, Sí. eso quién lo pide? ¿Eso lo pide el imputado? Es una garantía del imputado, que Ah. también de lo que depende es de los delitos para los que se prevé, que generalmente se lo prevé para delitos o para penas que superen los 15 años. O sea, si el fiscal hace un pedido de pena para una causa X, que sea superior a 15 años, que varía esto en las jurisdicciones, porque tenés en Neuquén, Chaco, en Chubut, en Buenos Aires, y cada uno tiene sus propios límites, y cuando nos encontramos frente a un pedido de pena en concreto, de acuerdo a la legislación de la provincia, se activa esta garantía o posibilidad de que el imputado lo que elija es el juzgamiento por medio de un jurado popular. Y eso, yo digo, y si les resulta en contra, ¿qué va a pasar ahí? Porque también es una... Y es una condena, Una condena. que no es dictada por un juez técnico, es dictada por un jurado popular constituido por ciudadanos. Y puede tener mucho que ver si digamos, el caso es mediático o no. Depende mucho de Claro. todas esas situaciones. Bueno, y uno de los puntos a favor también de la implementación de un jurado es quizás el desviar esta presión del juez hacia la sociedad. Y es muy distinto la legitimación en una decisión que tiene un juez, que muchas veces es criticado institucionalmente por el simple hecho de ser juez, a la legitimación que tiene un jurado que representa a la sociedad, pueblo. que son pares, representan al pueblo mismo, y la legitimación de una decisión y otra es muy distinta. Y también esto influye mucho, o creo yo que es importante lo que vos decís, frente a procesos que son mediáticos, ¿no? No, y debe ser muy, digamos, con mucha carga el tema de algunos procesos donde el juez tiene que decidir con la parte mediática que está totalmente en contra. Es muy difícil. Sí, muy es difícil. muy difícil. Yo siempre digo que se va creando un proceso paralelo a través de los medios, donde muchas veces se publican cosas que no se corresponden con el expediente o con el legajo, con lo que ocurre en la causa, y lógicamente, las garantías de la imparcialidad capaz que podés exigirle a un juez, pero no a un periodista, que es totalmente libre para publicar una información de la manera en la que él quiera, o de la manera que le sirva para una venta o para una lectura. Es impresionante. Entonces Sí. pasa esto, que se crea una realidad paralela, un exactamente. proceso paralelo, donde la sociedad exige información, donde el periodista brinda esa información que muchas veces no coincide con lo que ocurre en el proceso, genera también expectativas dentro de la sociedad, genera una presión por parte de la sociedad para que se responda conforme a lo que dice el periódico y no conforme a lo que ocurre en la causa, y lógicamente cuando la resolución es de acuerdo a derecho y de acuerdo a las pruebas, pero no de acuerdo a lo que el medio ha publicado, Claro. lo que se traduce es en una presión institucional y en una deslegitimización, una falta de legitimación de la justicia ante la exigencia de la sociedad. Qué
difícil. Doctora Tim, te vamos a ir despidiendo, que es mucho. ¿Te contamos de nuevo para el programa o no? Por supuesto. Qué grande. Por supuesto. Y acá cierro, ¿no? Donde por ahí pasa que el juez cuando resuelve conforme a las pruebas, pero no responde a lo que la sociedad ha seguido o ha leído y a la expectativa que se ha generado en la sociedad. Y se traduce en críticas, en crisis de una institución. Tiene que estar preparado el juez, ¿no? Tal cual. Tiene que estar preparado. Entonces, también creo que es muy importante la responsabilidad de los medios periodísticos en qué información es la que comparto y cómo la comparto. Uy, eso tenemos que hablar todavía. Eso Claro, para mí eso es muy importante. Primordial, para la gente es primordial. Chicos, me queda una pregunta. ¿Tengo tiempo para el doctor? ¿Sí? Doctor, ahí se te vio caminar y resolver un caso muy sonado acá en la provincia de los jugadores de Vélez. No sé si eran los que representabas vos o uno de ellos. Contame cómo pasó eso, en qué terminó. Sí, yo a quien represento es a Florentín, que es el paraguayo, Sí. que en su momento él jugaba en Vélez Sarsfield cuando ocurre este hecho. Ahora está jugando en Independiente Rivadavia de Mendoza. En diciembre hemos tenido una audiencia en donde la querella había planteado una nulidad, una exclusión probatoria, y los defensores hemos planteado el sobreseimiento de los jugadores. Y lo que ocurrió ahí es que le han rechazado los planteos de nulidad, de exclusión probatoria, y se ha sobreseído a todos los jugadores. Actualmente esa sentencia fue apelada, por lo que tenemos que discutir nuevamente ante un tribunal de impugnación, que es un juez superior o es un tribunal superior, que tiene como función el revisar las sentencias del juez inferior para determinar si es que existió o no algún error judicial en el dictado de la resolución. Por lo que nos encontramos frente a una sentencia que dispuso el sobreseimiento de los jugadores, pero que no se encuentra firme. Ese es el estado actual. Justicia sobre la misma justicia. Es lo que se busca, digamos. Así Por es. eso se va al Así tribunal es. superior. Wow. Y en el caso que den que el juez que dictaminó esa sentencia, Sí. digamos, el sobreseimiento, no lo hizo correctamente. ¿Qué sucede en la parte de la justicia? ¿Qué sucede con el juez? ¿Sucede algo o todo queda ahí nomás? No, simplemente es una garantía que toda persona tiene dentro del proceso, la posibilidad de que un juez superior pueda revisar la sentencia de un juez inferior. Claro. Y el superior lo que puede hacer es revocarla íntegramente, lo que implica es que se la deje sin efecto de modo íntegro, parcialmente, una parte sí y otra no, O aceptar. o confirmarla. Claro. Y en ese caso, dependiendo de la resolución, hay que ver cuál es el curso del proceso o cómo sigue el proceso. Y eventualmente, en este caso, como el juez ya se pronunció sobre el fondo, dictando un sobreseimiento, hay un prejuzgamiento y ya no interviene con posterioridad si es que se revoca esa resolución. ¿Por qué? Porque ese juez ya opinó. Claro. Dijo, che, para mí es inocente. Entonces, lógicamente, si se revoca esto y Claro, se no puede vuelve estar a la de vuelta etapa de claro. investigación, ya no interviene ese juez porque ya juzgó, ya prejuzgó. Se busca otro Y ya juez. opinó, claro, y se sortea a otro A otro juez. Pues lógicamente, si es que ha dicho que son inocentes, Claro. ya está, Ya no hay está más. la opinión suya. Exactamente. Bien. Bueno, estuvimos con el doctor Camilo Atim, especialista en Derecho Penal, un amigo. Te estoy viendo el reloj, voy a pasar el chivo de paso. Te estoy viendo el reloj. Bien, doctor Camilo, gracias por acompañarnos. Gracias a los que nos siguieron por YouTube. He pasado el link a un montón de gente conocida, así que bueno, ahí hay... Es que hay muchas preguntas más todavía, doctor. Pero bueno,
con esto creo que hemos hecho una apertura, hemos tocado algunos puntitos y te contamos para un próximo programa. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, placer para doctor mí. Camilo. Daniel, ¿quieres decirle algo al Gracias, doctor? muchas gracias, doctor. La verdad que interesante los temas que hemos tocado y bueno, Que te quedan preguntas, ¿no? vendrá, seguro que tendrá una vuelta. Por ahí trato de bajar ese lenguaje técnico, la discusión técnica, a un lenguaje llano, No, para que se entienda sí, de lo sí. que estamos hablando, para que se entienda ciertas cuestiones, porque también esto es uno de los objetivos hoy en día de la justicia, que es las resoluciones y que el lenguaje jurídico sea entendible para la sociedad, porque en definitiva se tiene que tratar de resoluciones o de conceptos entendibles para la sociedad que forman parte de nuestro ámbito, ¿no? Y que son juzgados y son destinatarios de las normas. Así es. Y lo que se busca siempre es traducir estos lenguajes técnicos a un lenguaje llano entendible. No, fue muy claro, ¿verdad? No, muy claro, Fue muy hoy claro, muy sí. clarito, doctor. Bueno, me gusta relacionar la charla con algo de la Biblia para que nos llevemos algo de... Bueno, ahí está el primer legislador que fue Moisés, así que viene ahí una partecita que me gusta dejarle al invitado. Dios te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Bueno, creo, doctor, que necesitas esa cobertura, necesitamos esa cobertura para entender que nos movemos en medio de un mundo convulsionado y bueno, Sí. la justicia es muy importante. Así es, así es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Camilo Atín, por acompañarnos, por ser parte de este programa y seguramente te vamos a volver a tener. A Muchas ustedes, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron en este nuevo programa de Mentes Productivas. Nos encontramos el próximo martes, si Dios así lo permite. Joyería Marcelo Chaván. Fundación Miguel Ciuffi. Galiano Sardes.